Un corazón agradecido. Y bueno, podemos pensar primeramente en la gratitud, ¿no? ¿Qué es la gratitud? Pues la gratitud es una expresión de agradecimiento que nos impulsa a retribuir por un bien recibido. No sé si tú puedes identificar una parte de tu vida en la que tengas algo que agradecer a Dios. Pues yo creo que todos la tenemos, desde el dar gracias por un día, por despertar cada mañana, por el hecho de que estar aquí reunidos en línea, tenemos esa oportunidad de dar gracias a Dios. Bueno, como se mencionó, la gratitud nos impulsa a querer regresar algo de lo dado, tal como lo podemos ver en la palabra de Dios en Lucas 17, del 11 al 19. Y lo voy a leer, y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, tu fe te ha salvado. Bueno, del relato anterior podemos ver una analogía con la vida del cristiano, tomando 4 puntos principales. El primero es el pecado. Del mismo modo que los 10 leprosos se mantuvieron a la distancia por su condición de lepra, el pecado nos aparta de Dios, crea un abismo entre Dios y el hombre. En los tiempos de Jesús, a la gente enferma de lepra se le consideraba inmunda y se la apartaba de la sociedad. Al igual que la lepra, el pecado nos separa de Dios trayendo muerte consigo. En Isaías 59:2, en la primera parte podemos leer lo siguiente: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Como podemos ver, es el pecado, la iniquidad del hombre la que nos aparta de él. Y en Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como podemos ver, el pecado nos aparta y trae consigo la muerte espiritual. Ok, al igual que los leprosos, podemos acercarnos a Dios, tal y como al igual que los leprosos se acercaron a Dios, nosotros podríamos hacer lo mismo. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, entonces, sin importar la situación en la que te encuentres, tal vez puedas reconocer que Dios, bueno, pues es un momento, el mejor momento para confiar en Dios y acercarte a Él. El segundo punto que podemos entender o identificar del pasaje de los leprosos es la comunión. Cuando los leprosos alzaron su voz y clamaron a Dios, Él los escuchó en medio de su agonía, porque la lepra como tal es una enfermedad. Y en medio de esa agonía, en medio de su malestar, ellos clamaron a la distancia. De igual modo, debemos alzar nuestra voz y clamar a Dios, quien es el único que tiene el poder de perdonar nuestros pecados y sanarnos tanto física como espiritualmente. ¿Sabes? Dios desea sanarnos y extender su mano para aliviar nuestro dolor. Dios está a una oración de distancia. Si me acompañas a Salmo 50:15, ahí podemos ver esto en la palabra de Dios, y dice así: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así que en medio de los problemas, de cualquier situación, lo que debes hacer es invocar a Dios, clamar a Dios,
Tenemos que pedir con fe, creyendo que Él nos escucha y desea lo mejor para nosotros. En la palabra de Dios en Santiago 1:18, en la nueva traducción, en la versión NTV, podemos leer lo siguiente. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Amén. Aquí nos está diciendo que para Dios somos de gran valor, somos su valiosa posesión. Así que no dejes que pensamientos, no sé, te hagan hacer pensar que Dios no te puede perdonar, o que Dios está molesto contigo, ¿no? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo voy a clamar si yo hice esto, ¿no? No pienses así, porque Dios nos muestra que somos su valiosa posesión. Tú eres valiosa posesión de Dios. Amén. El punto número 3 que podemos identificar es la obediencia. Jesús les ordenó a los leprosos mostrarse a los sacerdotes. Tal vez ellos esperaban ser sanados en el momento, pero decidieron obedecer y en el camino recibieron su sanidad. Dios puso a prueba su obediencia y su fe. Del mismo modo, debemos poner nuestra confianza en Dios. Amén. Y esto, aunque el camino parezca largo y difícil, incluso aunque tengamos que cargar con las consecuencias de nuestros actos en el proceso. Así que confía y obedece en Dios. Y en el proceso en el que tú perseveras y tú obedeces, tú eres fiel, tal vez el camino es largo, tal vez tú creas una respuesta inmediata, ¿no? Tú tal vez le pedías a Dios y decías, no, pues ya tardó mucho, ¿no? Pero tú persistes, eres constante y en el proceso recibirás esa bendición. Así que tú persevera. Esperemos en Dios con paciencia y en obediencia. No nos apartemos del camino trazado. A su tiempo nos dará su bendición. Esto lo podemos ver en Salmo 41. La versión Reina Valera 1960 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Pacientemente. Y es así como debemos de esperar en Dios, con paciencia. Debemos de caminar con paciencia. Y en Juan 14:15 podemos ver y dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amén. Entonces debemos actuar con paciencia y en obediencia a Dios. Vamos a tomar un punto más de esta historia de los leprosos, y es la gratitud. Solo un hombre de los 10 leprosos, tras recibir su bendición, mostró gratitud a Dios al regresar y lo alabó a sus pies. Los 10 hombres fueron sanados, incluso los 9 que no volvieron, pero solo aquel que mostró gratitud recibió aún más. Dios le dijo: tu fe te ha salvado, confirmándolo como parte de su pueblo escogido. Vaya que los 9 se perdieron de mucho, ¿no crees? Y bueno, en Romanos 5:1, la palabra de Dios dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios le dijo a de los 10 leprosos que porque recibieron sanidad, solo uno regresó con Jesús, se postró a sus pies y lo adoró. Y Jesús resaltó su fe y le dijo: tu fe te ha salvado. Y de igual manera nosotros debemos siempre de agradecer a Dios. Cuando recibamos esa bendición de Dios, debemos de regresar a sus pies y alabarlo. Amén. La gratitud debe ser una característica de cada seguidor de Cristo, de aquellos que pertenecen a su pueblo escogido. Además, nos abre puertas a bendiciones aún mayores, así como el leproso, ¿no? Él fue sanado por los otros 9, pero recibió aún más porque Dios lo confirmó, ¿no? Le dijo: tu fe te ha salvado. Eso no se lo dijo a los otros 9. Recibió una bendición aún mayor. No debemos regresar a los pies de Jesús y alabarlo cada día por las muchas bendiciones que recibimos de parte de Él. Actuemos con fe, confiando que sus promesas se cumplirán en su tiempo.
Alabémosle con gratitud de corazón. Y esto lo podemos ver en Hebreos 12:28. Y dice así: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Amén, con reverencia siempre, a sus pies, como lo hizo el leproso. También podemos hacer notar que la gratitud es una forma de alabanza. En la palabra de Dios en Salmo 50:14, en la versión NBI, dice así: ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Amén. Ofrece a Dios tu gratitud. Pero en la versión Reina Valera, la palabra gratitud es, en lugar, dice así en la versión Reina Valera: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Amén. Podemos ver aquí que también la gratitud es una forma de alabanza. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando recibimos la bendición de Dios? Es alabarlo, es llegar a sus pies, es reconocerlo, y en este proceso nosotros podremos recibir aún mayores bendiciones de las que Dios nos ha dado, porque esto agrada a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Te invito a que nos hagamos una oración pidiendo a Dios nos dé un corazón agradecido. Amén. Padre eterno, Señor, en este momento, Señor, queremos pedirte, Dios, que nos des un corazón agradecido, Señor. Son muchas las bendiciones que nos has dado, Padre, y queremos siempre, al igual que este leproso que regresó, queremos, Señor, llegar a tus pies, Señor, y alabarte, Señor, que ese agradecimiento, Señor, que, que queremos reflejar a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón agradecido a todos en cada momento de nuestras vidas y sobre cualquier circunstancia, Señor. Y sabemos, Señor, que eso nos puede traer aún mayores bendiciones de las ya recibidas, Señor. Pero lo hacemos, Señor, porque esto te agrada a ti, Señor, porque es nuestro deseo hacer tu voluntad. Amén. Y bueno, fue una palabra tal vez muy cortita, pero espero que haya sido de gran bendición para tu vida y que la puedas aplicar en tu día a día. Gracias, que Dios te bendiga.